Buenas tardes, pues a mí lo que me toca ahora es revisar al bypass gástrico como un procedimiento de revisión. Sabemos que todos los procedimientos quirúrgicos son susceptibles de tener problemas en cuanto a insuficiente pérdida de peso, en cuanto a ganancia de peso tardía y también algunas complicaciones. Y de estos procedimientos, cuando tienen complicaciones, una de las opciones es convertirlos a un bypass gástrico. De tal manera que lo que pretendo hacer en los siguientes minutos es revisar los resultados del bypass gástrico en YDRU como cirugía de revisión en pérdida de peso, resolución de comorbilidades y corrección de problemas funcionales. Si nosotros empezamos por la banda gástrica ajustable, sabemos que la banda gástrica ajustable a lo largo del tiempo tiene una frecuencia muy alta de falla y muchos pacientes requieren que se les retire la banda. Y desde hace mucho tiempo se conocen trabajos que han demostrado de que la pérdida de peso después de que se convierte la banda gástrica ajustable a un bypass es una pérdida de peso bastante satisfactoria. Que estas bandas pueden tener otros problemas, además de la pérdida de peso insuficiente o la ganancia de peso tardía, pueden tener una serie de complicaciones y que, bueno, esto puede llevarlos a que se traten con otra intervención. Conforme fue ganando popularidad la manga, se empezaron a convertir algunos pacientes después de una banda gástrica ajustable a una manga. Y existen estudios que comparan cuál es el comportamiento con ambas intervenciones. Si nosotros, por ejemplo, vemos en que es un estudio que compara, es una revisión sistemática que compara los resultados de múltiples trabajos, vemos que la morbilidad es superior cuando se convierte una banda gástrica a un bypass, que la incidencia de reintervenciones también es mayor, la frecuencia de fugas es alrededor del 2%. Cuando vemos los resultados en cuanto a pérdida de peso, si nosotros vemos los resultados que hay después de una manga, van alrededor del 50% al mayor seguimiento y los resultados al mismo seguimiento de un bypass son superiores en cuanto a pérdida de peso. De tal manera que si uno logra tener la intervención con una baja frecuencia de complicaciones y analiza la pérdida de peso es superior cuando se hace un bypass que cuando se hace una manga gástrica. La gastroplastia vertical con banda, que es una intervención que ya no se utiliza en la actualidad, es una operación que se hizo durante mucho tiempo en muchos sitios y que todavía vemos algunos pacientes que tienen gastroplastías verticales con banda. Y esta intervención también se asocia de una serie de problemas que pudieran requerir de una conversión, como son reganancia de peso, pérdida excesiva de peso o problemas para comer por la impresión de la manga o de la bandita sobre la salida del estómago. Y si nosotros vemos en este análisis, en este estudio, se analizan cuáles son los resultados después de convertir esta gastroplastia vertical con banda hacia bypass por las diferentes causas. Aquí vemos las características generales y cuando vemos la pérdida de peso, pues vemos que la pérdida de peso es muy satisfactoria en el último seguimiento, que es de 38 meses en promedio, y vemos que el índice de masa corporal en los 3 grupos de pacientes se conserva dentro de lo que podríamos considerar un resultado muy aceptable. Además de que existe un adecuado control de las comorbilidades, como nosotros podemos ver la frecuencia de las diferentes comorbilidades antes de la gastroplastia vertical, después de la gastroplastia vertical o antes de la conversión al bypass y en el seguimiento casi de 4 años después del bypass. Y como la sintomatología que muchos de estos pacientes presentaban mejora de manera significativa después de un bypass gástrico. Nosotros revisamos nuestra experiencia en cirugía de revisión hace ya casi 10 años y analizábamos la conversión de 30 pacientes a un bypass gástrico y enfocados fundamentalmente en lo que era la pérdida de peso, pues aquí podemos ver que tanto a 6 meses como a 1 año la pérdida de peso era satisfactoria. Así como analizábamos que una de las causas de conversión son erosiones y son deslizamiento en la banda gástrica ajustable,
vemos que con la manga gástrica, además de la pérdida insuficiente de peso, podemos tener otro tipo de complicaciones. Sabemos que la manga gástrica es un procedimiento que promueve el desarrollo de reflujo gastroesofágico y se han estudiado extensamente los mecanismos por lo que esto ocurre y sabemos que hay hipotensión del esfínter esofágico inferior, que se altera el ángulo de His, que se aumenta la presión gástrica, que hay una disminución del vaciamiento gástrico, dismotilidad, alteraciones de la unión gastroesofágica, mayor incidencia de hernia hiatal y la formación de neofundos que hace que los pacientes puedan desarrollar reflujo. Y aquí nosotros vemos la frecuencia con la que tienen en diferentes series el reflujo gastroesofágico antes y después de la intervención, que es significativa, y existen algunos trabajos que proponen que incluso la manga gástrica puede mejorar el reflujo. Puede ocurrir en algunos pacientes, pero vemos que en la gran mayoría de los estudios lo que se encuentra es que los pacientes tienen o reflujo de novo o bien empeoramiento de un reflujo gastroesofágico previo. Por otro lado, sabemos que el bypass es una intervención antirreflujo, que mejora las manifestaciones del reflujo. Nosotros también en la institución hicimos un estudio en 2008 en el que analizábamos cuáles eran las características del reflujo antes y después de un bypass gástrico. Aquí ven ustedes los 20 pacientes que estudiamos. Este es un ejemplo de pHimetría antes y después de haberles hecho un bypass. Y aquí vemos, por ejemplo, los resultados de esta pHimetría, el número de episodios de reflujo antes de bypass y después de bypass, reflujos de más de 5 minutos antes y después, el tiempo que los pacientes tenían un pH de menos de 4 antes y después de la intervención, y vemos cómo en realidad los resultados de la pHimetría son significativamente mejores después de un bypass. Y si vemos la motilidad esofágica, vemos que incompetencia del esfínter esofágico inferior se reduce, esófago en cascanueces se reduce, peristalsis inefectiva fue mayor después de haberse hecho el bypass y alteraciones no específicas de manera muy similar. Con base en esto han aparecido múltiples trabajos que analizan cuál es el comportamiento del reflujo cuando estos pacientes se convierten a un bypass. Aquí vemos un estudio de 45 pacientes que habían sido llevados a 64 intervenciones previas para el reflujo. Ese es el seguimiento y aquí se confirma la utilidad que tiene el bypass cuando vemos de que los pacientes les desaparecen el reflujo después de que les realizan un bypass. Aquí vemos un análisis de 10 pacientes que tenían manga y que fueron intervenidos quirúrgicamente por la presencia de reflujo. Aquí están las características generales y vemos cómo el peso no se modificó de manera importante después de la intervención. Sin embargo, cuando se analizan en los diferentes estudios cuál es el comportamiento, vemos que la resolución completa del reflujo en 7 de 9 pacientes, en 6 pacientes, que es el total de la muestra, en los 3 pacientes analizados en ese estudio, en 3 de 5 pacientes, en 3 de 4 pacientes, mostrando de que es una intervención muy efectiva para el manejo del reflujo. Ese es un estudio del grupo de la Cleveland Clinic en el que analizan 89 pacientes que tenían manga y que fueron convertidos a un bypass. Aquí vemos las comorbilidades y cuando vemos la indicación, tenían un reflujo gastroesofágico refractario 17 de estos enfermos. Aquí vemos cómo se comporta el reflujo y algunas comorbilidades después de la intervención y vemos que los síntomas de reflujo se resolvieron en el 75% de los pacientes después de haber hecho la operación. De tal manera que creo que existe poca controversia en cuanto a que si un paciente tiene una manga gástrica y tiene un reflujo muy importante, la mejor opción que tiene es convertirlo a un bypass. En lo que existe más duda es en cuáles son los resultados en cuanto a pérdida de peso, sobre todo habiendo aparecido intervenciones que proporcionan una mejor pérdida de peso. Y aquí muestro este estudio en donde analizan cuál es el comportamiento en cuanto a pérdida de peso después de una manga gástrica, si se hace una intervención del tipo del bypass gástrico o si se hace un SADI. Y aquí ven la distribución en diferentes hospitales de Holanda, la frecuencia de pacientes que fueron analizados, y pues vemos aquí las características generales de los pacientes, y en lo que se refiere a pérdida de peso, es muy superior la pérdida de peso
que se obtiene después de un SADI y que después de un bypass en Y de Roux. Cuando analiza uno las complicaciones, uno esperaría que fueran dramáticamente superiores, y yo creo que algo no hemos aprendido, no han sido capaces de enseñarnos las personas que hacen esta intervención con mayor frecuencia, porque todos le tememos un gran temor al hacer este tipo de intervenciones, y vemos que la frecuencia de complicaciones no fue tan diferente, y cuando vemos las deficiencias, tampoco en este estudio se demuestran que hubiera una diferencia significativa en cuanto a la frecuencia de complicaciones después de un SADI que después de un bypass en Y de Roux. El bypass de una anastomosis es otra de las intervenciones que ha ido ganando popularidad en diversos países, en el nuestro sin duda, y esta es una intervención que pudiera necesitar también conversión a un bypass en Y de Roux. Este es un análisis de 17 pacientes que requirieron conversión a una Y de Roux, en 7 pacientes por problemas fundamentalmente de reflujo y en 10 pacientes por desnutrición. Aquí vemos el peso, el índice de masa corporal y el porcentaje de exceso de peso perdido en los pacientes que no tenían desnutrición, y vemos 2 años después de la conversión cómo se compara favorablemente, y en aquellos pacientes que tenían desnutrición, cómo también se compara favorablemente, ya que existe una mejoría, que era lo que se estaba buscando que ocurriera después de esta cirugía. Para ver las tendencias que hay, el doctor Mahawala hizo un análisis en donde entrevistó a 460 cirujanos de 62 países para ver cuál era su preferencia para la conversión. En aquellos pacientes que tenían banda gástrica ajustable previa, 75% de los cirujanos la primera opción era un bypass gástrico. Si ustedes suman, esto no da 100%, ya que podrían tener varias opciones. Alguien podría decir mi primera opción es esa, pero también podría ser otro tipo de intervenciones, seguido por la manga gástrica. En la manga previa, 77% preferirían hacer un bypass gástrico, y es muy curioso cómo, a pesar de estudios como el que acabo de mostrar de los holandeses, la frecuencia con la que ellos harían otra intervención, una intervención de este tipo, no es más que el 15%. Viendo esto, muchas las personas cuando ofrecen cirugía bariátrica dicen, bueno, pues mira, podemos empezar con lo más sencillo, si esto no funciona, avanzamos a algo más complejo, y si esto no funciona, avanzamos a algo más complejo, que probablemente sea la tendencia que hay en medicina. Pero yo no estoy seguro de que esto pueda aplicarse a la cirugía bariátrica. Si nosotros comparamos los resultados de un bypass primario con los de un bypass después de otra intervención, como en este estudio en el que se analizan 30 pacientes con un bypass de revisión, los cuales fueron comparados con un grupo de 30 pacientes que fue seleccionado de acuerdo a índice de masa corporal y comorbilidades. Aquí ven ustedes las características en general. Pues bueno, vemos que en el tiempo quirúrgico para un bypass de revisión es mayor que para un bypass primario. Y cuando analizamos la pérdida de peso es superior después de un bypass primario que después de un bypass de revisión. En el control de comorbilidades se comparan de manera muy similar. Para esto existen otros análisis, esto es un metaanálisis en donde se ven los resultados de un bypass primario contra un bypass de revisión. Y cuando vemos el resultado del metaanálisis vemos que en cuanto a tiempo quirúrgico es mucho más rápido hacer un bypass primario. En lo que se refiere a morbilidad, es menor la morbilidad después de un bypass primario. Cuando se analiza mortalidad, es menor la mortalidad después de un bypass primario. La frecuencia de fugas es menor después de un bypass primario. La hospitalización es menor después de un bypass primario. Los pacientes pierden más peso después de un bypass primario que después de una reintervención. Y en lo que se refiere a remisión de comorbilidades es donde existen resultados muy similares. Aquí vemos diabetes, aquí vemos hipertensión arterial. De tal manera que probablemente plantearnos en la mente o plantear a los pacientes esa secuencia de que vamos a empezar por algo más sencillo y lo vamos progresando no sea la mejor opción. Si tenemos una intervención que da resultados satisfactorios a largo plazo, que reduce las complicaciones a largo plazo, probablemente la deberíamos de utilizar como operación primaria, pero en lo que se refiere a la cirugía de revisión, la mayor parte de los procedimientos restrictivos, los cirujanos prefieren
convertirlos a un bypass y los resultados con bypass son satisfactorios y probablemente la única punto de controversia es después de una manga gástrica en donde la indicación es pérdida de peso, que al parecer la pérdida de peso extra que se obtiene no es tan importante como la que nosotros quisiéramos lograr. Muchas gracias. Entonces que para mí es por las cirugías que hacer es la bypass es más o menos 45% de mi practice y la manga es 50%. Revision más o menos 10 or 15%. And I know it doesn't all add up, but that's like roughly. Yo tengo a difficult time cuando uno not doing a bypass. In revision, yo pienso que la bypass es una buena cirugía para revision. For your question earlier, for the Barrett's, por ejemplo, está muy bien. Y en estos problemas con la vertical banded gastroplasty, ellos pacientes que tienen, I was surprised that the time was 5 años más o menos, pero normalmente yo veo los pacientes que a 10 años más o 20 años, pero muchos problemas con la reflujo. Entonces, bypass es una buena opción por estos. I don't have experience with one anastomosis, and yo pienso sobre usa la SADI en el futuro. Pero y la otra cosa es la manga después de la banda o algo es la misma, es restrictivo también, pero es it's different restrictive, right? No es la misma de la banda, it's continuous restriction. So los pacientes siento bien con estos. Pero en mis manos yo pienso que la complicaciones es menos con la bypass. Ok, adelante. Sí. Gracias. Es el de habla hispana, sí. Bueno, como siempre, nos has dado una lección magistral del tema que se te ha encomendado y solo quiero hacer una matización de una opinión personal sobre el por qué la gente no quiere hacer SADI como segundo tiempo de manga gástrica cuando está ofreciendo unos resultados mejores ponderales, como has comentado. Yo creo que el trabajo de los holandeses es magnífico y han demostrado que lo pueden conseguir con poca morbilidad. Y quizás esto lo debiera reservar para el comentario de la siguiente ponencia. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, el índice de problemas que pueden ser derivados de la conversión de una manga a un bypass puede estar en que la zona ya está tocada, está grapada previamente. El SADIS te ofrece la ventaja de que vas a tratar una zona totalmente virgen, con lo cual la anastomosis tiene pocas posibilidades de fallar. Y luego, con cuidado en la selección de los pacientes, pero sobre todo en la medición del ASA común, tiene que dar los resultados que dan los holandeses, con unas mínimas diferencias en cuanto a déficits nutricionales con el bypass gástrico. Es decir, tenéis que confiar en ello. Yo creo que sí. ¿Vale?